Hay momentos en la vida que no tienen explicación racional, momentos en los que el mundo exterior y tu mundo interior parecen hablar el mismo idioma, al mismo tiempo, sin que nadie los haya puesto de acuerdo. Momentos en los que piensas en alguien que hace años no ves, y esa persona aparece al doblar la esquina. Momentos en los que estás atravesando la crisis más oscura de tu vida y de repente cae en tus manos exactamente el libro que necesitabas leer. Momentos en los que tomas una decisión que no puedes justificar racionalmente, y esa decisión te lleva, de manera que parece imposible, exactamente a donde necesitabas llegar. La ciencia convencional tiene una respuesta para estos momentos. Los llama coincidencias. Los atribuye al sesgo de confirmación, a la tendencia del cerebro humano a recordar los eventos que confirman sus creencias y a olvidar los que no. Los reduce a ruido estadístico, a la inevitable acumulación de sucesos aleatorios que, en un universo con suficientes variables, termina produciendo patrones que la mente humana, con su necesidad irresistible de encontrar sentido, interpreta como significativos cuando en realidad no lo son. Carl Jung escuchó esa respuesta, la estudió, la respetó en todo lo que tenía de rigurosa, y luego la consideró profundamente insuficiente. No porque Jung fuera un hombre irracional o un pensador superficial, todo lo contrario. Jung era un científico de formación estricta, un psiquiatra clínico que había pasado décadas en contacto directo con el sufrimiento humano, un investigador que había colaborado con algunos de los físicos más brillantes de su generación, incluido Wolfgang Pauli, uno de los padres de la mecánica cuántica. Jung era precisamente el tipo de mente que tenía los instrumentos intelectuales para saber cuándo una explicación es suficiente y cuándo, por más que sea cómoda y elegante, deja fuera demasiado de lo que realmente ocurre. Y lo que Jung observó a lo largo de décadas de práctica clínica, a lo largo de su propia vida interior extraordinariamente rica, a lo largo de su estudio comparativo de los mitos, los sueños y las tradiciones espirituales de todas las culturas humanas conocidas, era que hay algo que la explicación de la coincidencia aleatoria no puede capturar. Hay una categoría de eventos que se resiste, de manera sistemática y perturbadora, a ser reducida a ruido estadístico. Hay momentos en los que la conexión entre el estado interior de una persona y el acontecimiento exterior que ocurre simultáneamente es tan precisa, tan específica, tan cargada de un significado que transforma, que llamarla coincidencia no es rigor científico, es pereza intelectual disfrazada de objetividad. A esa categoría de eventos Jung le dio un nombre. Los llamó sincronicidades. Y la teoría que desarrolló alrededor de ellas es probablemente la idea más radical, más perturbadora y más esperanzadora que haya propuesto jamás la psicología occidental. Para entender lo que Jung quería decir con sincronicidad, necesitas primero abandonar, aunque sea temporalmente, una suposición que la cultura moderna da por completamente sentada. Una suposición tan profundamente arraigada en la manera en que pensamos que ni siquiera la reconocemos como suposición. La confundimos con la realidad misma. Esa suposición es la siguiente: que el mundo exterior y el mundo interior son dos dominios completamente separados que no tienen influencia real el uno sobre el otro, excepto a través de los canales ordinarios de la acción física. Que tus pensamientos están aquí adentro y los eventos están ahí afuera, y que entre ellos hay una frontera impermeable que solo puede cruzarse mediante la acción concreta sobre la materia. Esta es la cosmología implícita del mundo moderno. Esta es la arquitectura invisible sobre la que construimos nuestra comprensión de cómo funciona la realidad. Y Jung, después de décadas de observación cuidadosa, llegó a la conclusión de que esta arquitectura tiene un defecto fundamental, que hay una dimensión de la realidad que no cabe dentro de ella,
que hay algo que ocurre en la experiencia humana que no puede explicarse dentro de los límites de este modelo, por más que nos empeñemos en ignorarlo o en trivializarlo. Permíteme contarte el caso que desencadenó la reflexión sistemática de Jung sobre la sincronicidad. Es un caso que él mismo describió y que se ha convertido, con el tiempo, en uno de los ejemplos más citados en la historia de la psicología. Jung estaba trabajando con una paciente, una mujer inteligente y culta, con una formación racionalista muy sólida, que llevaba un tiempo en análisis sin progresar de manera significativa. Su actitud ante la terapia era excesivamente intelectual. Tenía una respuesta para todo, una explicación para todo. Y esa capacidad de explicarlo todo, que en otro contexto podría ser una fortaleza, se había convertido en una armadura impenetrable que no dejaba entrar nada que pudiera genuinamente moverla. En una de sus sesiones, la mujer le relataba un sueño que había tenido la noche anterior. En ese sueño le regalaban un escarabajo de oro, un escarabeus, el escarabajo sagrado del antiguo Egipto, símbolo de renacimiento y transformación. Mientras ella relataba el sueño, Jung escuchó un golpecito en la ventana de su consulta. Se dio la vuelta y vio, intentando entrar, un insecto que chocaba repetidamente contra el cristal. Lo abrió y lo atrapó. Era un escarabajo goraño, de la especie más cercana al escarabeus sagrado que existe en Centroeuropa. Se lo mostró a su paciente y le dijo: «Aquí tiene su escarabajo». El efecto sobre la mujer fue inmediato y profundo. El impacto de ese momento rompió algo en su armadura racional. Abrió algo que semanas de conversación inteligente no habían podido abrir. Y a partir de ahí, el proceso terapéutico avanzó de una manera que no había sido posible antes. ¿Qué había ocurrido? Desde el punto de vista de la física clásica, absolutamente nada fuera de lo ordinario. Un insecto había chocado contra una ventana en el momento en que una persona relataba un sueño con un insecto similar. Probabilidad baja, quizá, pero nada que no pueda ocurrir por pura mecánica aleatoria. Pero Jung no estaba interesado solo en la mecánica, estaba interesado en el significado. Y el significado de ese momento, en el contexto preciso de ese proceso terapéutico, en ese instante específico de la vida interior de esa mujer, era tan exacto, tan apropiado, tan transformador, que reducirlo a mecánica aleatoria parecía violentar algo fundamental sobre la naturaleza de lo que había ocurrido. Jung pasó el resto de su vida intelectual intentando construir un marco conceptual que pudiera albergar este tipo de eventos sin traicionarlos. Y lo que encontró lo llevó a una conclusión que sigue siendo incómoda para el pensamiento científico convencional más de medio siglo después de su muerte: que existe un principio de conexión en la realidad que no es causal, que hay eventos que están conectados no por una cadena de causas y efectos físicos, sino por su significado compartido, por el hecho de que forman parte del mismo patrón, del mismo momento, del mismo proceso de transformación que está ocurriendo simultáneamente en el interior de una persona y en el exterior del mundo que la rodea. Llamó a este principio la sincronicidad, y lo definió como la coincidencia significativa de un estado psíquico interior con un evento exterior, donde no existe entre ellos ninguna relación causal comprensible, pero donde la conexión de significado resulta innegable. Aquí es donde la conversación se vuelve más profunda y para algunas personas más inquietante, porque si hay un principio de conexión no causal en la realidad, si el significado puede funcionar como un vínculo entre lo interior y lo exterior, de la misma manera en que la fuerza gravitatoria funciona como un vínculo entre los cuerpos físicos, entonces muchas de las suposiciones sobre las que construimos nuestra vida ordinaria merecen ser revisadas con mucha más atención de la que habitualmente les dedicamos. Jung encontró en la física cuántica de su época, la misma física que estaba destruyendo los fundamentos del universo mecánico de Newton, un terreno de diálogo inesperado. Su amistad con Wolfgang Pauli no era superficial. Pauli era un pensador que, en su vida privada y en sus sueños, había experimentado fenómenos que la física clásica no podía explicar,
y que lo habían llevado a buscar en Jung un interlocutor para una conversación que ninguno de sus colegas físicos estaba en condiciones de tener. Lo que Pauli y Jung discutieron durante años, en una correspondencia extraordinaria que tardó décadas en hacerse pública, era la posibilidad de que el universo no esté dividido en el dominio de la materia, que estudia la física, y el dominio de la mente, que estudia la psicología, de la manera en que el pensamiento occidental lo da por sentado. Que quizá exista un nivel más profundo de la realidad en el que estos dos dominios son aspectos de una misma cosa. Que quizá la separación entre sujeto y objeto, entre observador y mundo observado, que la mecánica cuántica ya había problematizado en el nivel subatómico, tenga implicaciones que van más allá del laboratorio. Jung no afirmaba esto como una certeza científica. Era demasiado riguroso para eso. Lo proponía como una hipótesis de trabajo, como un marco conceptual que podría resultar útil para dar cuenta de una categoría de fenómenos que el marco existente no podía capturar. Pero la hipótesis era suficientemente poderosa, suficientemente bien fundamentada en la observación clínica y en la especulación filosófica seria como para merecer una consideración que raramente recibe. Porque si Jung tenía razón, aunque fuera parcialmente, las implicaciones para la manera en que vivimos son profundas. Significa que el estado interior en el que te encuentras no es indiferente al mundo que te rodea, que la calidad de tu atención, la profundidad de tu presencia, el grado de alineación entre lo que eres y lo que haces, tienen consecuencias que van más allá de lo que puedes ver desde la perspectiva del determinismo causal ordinario. Que no eres simplemente un agente que actúa sobre el mundo desde el exterior, sino un participante en una realidad que es en cierta medida que todavía no comprendemos bien, también interior. Significa que los momentos de sincronicidad no son interrupciones del orden normal de las cosas, son ventanas. Son momentos en los que la membrana entre el interior y el exterior se vuelve temporalmente transparente y puedes ver algo que normalmente permanece oculto. Que el mundo no es tan indiferente a ti como crees, que hay una dimensión de la realidad que responde de maneras que no podemos predecir ni controlar, pero sí reconocer a lo que está ocurriendo en las profundidades de tu psique. Permíteme hablarte ahora de algo que Jung observó de manera consistente en su práctica clínica y que tiene una relevancia directa para tu vida. Observó que los eventos sincronísticos no ocurran de manera uniforme a lo largo del tiempo. Ocurren con una frecuencia especialmente elevada en los momentos de mayor intensidad interior, en los momentos de crisis, de pérdida, de transformación genuina. En los momentos en que algo en la psique está moviéndose de manera significativa, algo en el mundo exterior parece moverse en resonancia. Las personas que están atravesando una crisis profunda, una pérdida importante, un proceso de transformación genuina, suelen reportar con una frecuencia notable este tipo de eventos. El libro que cae de un estante y se abre en la página exacta que necesitaban leer. La canción que suena en la radio en el momento preciso en que están pensando en algo que esa canción nombra. El encuentro fortuito que les da exactamente la información que necesitaban sin haberla buscado. El sueño que anticipa algo que no podían conocer. Estos no son fenómenos que Jung inventó. Son fenómenos que están documentados en las tradiciones espirituales de todas las culturas humanas conocidas. En el I Ching chino, que Jung estudió durante décadas y al que escribió un prólogo fundamental, la idea central es precisamente que hay momentos en los que el cosmos habla, en que los patrones del exterior reflejan los patrones del interior, y que el sabio es quien sabe reconocer y escuchar esa voz. En la tradición occidental, desde los filósofos neoplatónicos hasta los alquimistas del medievo, existe la intuición de que el mundo exterior y el mundo interior están vinculados de maneras que superan la causalidad mecánica. Jung no estaba inventando una idea nueva. Estaba encontrando el lenguaje psicológico moderno para una intuición tan antigua como la humanidad misma. La intuición de que no estamos solos en el universo en un sentido que va más allá de la mera compañía de otros seres humanos. La intuición de que hay algo en la estructura misma de la realidad que no es indiferente a nuestra búsqueda de sentido y de crecimiento. Pero Jung era también un pensador lo suficientemente honesto como para señalar los peligros de esta idea. Y los peligros son reales.
El primero es la inflación psíquica, la tendencia a interpretar todo lo que ocurre como un mensaje cósmico dirigido específicamente a uno mismo, a ver signos en todas partes, a construir una narrativa en la que el universo entero gira alrededor de los propios deseos y miedos. Esto no es sincronicidad, es una forma de grandiosidad egótica que se disfraza de espiritualidad. Jung distinguía cuidadosamente entre la genuina experiencia sincronística, que siempre va acompañada de una cierta humildad ante el misterio, y la interpretación delirante, que va acompañada de una certeza exaltada que debería levantar todas las alarmas. El segundo peligro es la pasividad. La tendencia a creer que, si el universo está coordinado contigo, no necesitas hacer nada, que las cosas llegarán solas cuando estés listo, que el esfuerzo es innecesario porque la sincronicidad se encargará de todo. Jung era absolutamente claro al respecto. La sincronicidad no es una excusa para la pereza, no es un sustituto de la acción responsable en el mundo. Es un fenómeno que complementa la acción humana consciente, no que la reemplaza. Las sincronicidades ocurren en el contexto de vidas activamente comprometidas con la búsqueda de sentido, no ocurren en el contexto del abandono pasivo. Y el tercer peligro, quizá el más sutil, es la literalización. La tendencia a tomar el símbolo por la realidad, a creer que porque el universo parece haber enviado un mensaje, ya sabes exactamente qué significa ese mensaje y cómo debes responder a él. Pero los momentos sincronísticos, como los sueños, hablan el lenguaje de las imágenes y las metáforas. Requieren interpretación, requieren humildad, requieren la disposición a permanecer en la pregunta, a dejar que el significado se despliegue con el tiempo, en lugar de precipitarse hacia una conclusión que satisface al ego, pero que puede traicionar la complejidad real de lo que se está comunicando. Con estas precauciones claramente establecidas, volvamos al núcleo de lo que Jung quería decir, y volvamos con una pregunta que tiene consecuencias directas para tu vida. ¿Cuál es la condición que parece hacer más probable la ocurrencia de eventos sincronísticos? ¿Hay algo que puedas hacer o que pueda ser que abra ese canal entre el interior y el exterior de una manera más fluida? La respuesta de Jung, y es una respuesta que emerge tanto de su observación clínica como de su propia experiencia personal, es esta. La sincronicidad ocurre con mayor frecuencia cuando estás alineado con el proceso de tu propia individuación. Cuando estás siendo genuinamente tú mismo, cuando las elecciones que haces en tu vida cotidiana están en consonancia con lo que el sí mismo, ese centro más profundo de la psique que trasciende al ego, está intentando realizar. Y esto tiene una implicación que parece paradójica, pero que resulta profundamente coherente si la piensas bien. La sincronicidad no se puede buscar directamente. No puedes salir a cazar sincronicidades, no puedes crear las condiciones para que ocurran a través de ninguna técnica o protocolo. Lo que sí puedes hacer es crear las condiciones para tu propio desarrollo interior auténtico. Puedes cultivar la honestidad contigo mismo. Puedes trabajar con tu sombra en lugar de huir de ella. Puedes prestar atención a tus sueños. Puedes hacer las elecciones que tu ego teme, pero que algo más profundo en ti reconoce como necesarias. Puedes vivir de una manera más alineada con lo que realmente eres. Y cuando lo haces, cuando te mueves en esa dirección con toda la seriedad y la honestidad de que eres capaz, el mundo parece responder. No siempre, no de manera predecible, no como un mecanismo que puedas manipular, pero responde. Y cuando lo hace de maneras que no puedes planear, pero que en el momento en que ocurren, reconoces con una certeza que está más allá de cualquier argumento racional. Quiero contarte algo sobre el tiempo y la sincronicidad que Jung observó y que tiene una relevancia especial para los momentos de espera en la vida humana. Porque uno de los grandes sufrimientos de la existencia contemporánea es la experiencia de estar esperando algo que necesitas y que no llega, estar buscando algo que no encuentras, estar preparado o creer que estás preparado para algo que sin embargo no ocurre. Jung observó que el tiempo de la sincronicidad no es el tiempo del ego. El ego opera en el tiempo lineal de la causalidad. El ego quiere que las cosas ocurran en el momento en que las necesita, de la manera en que las necesita, en la forma en que las ha imaginado. Y cuando esto no ocurre, el ego sufre. El ego interpreta la demora como fracaso, como señal de que algo está mal,
como evidencia de que el mundo es indiferente o hostil. Pero la psique más profunda, el sí mismo que opera a través de la sincronicidad, no trabaja en el tiempo del ego, trabaja en otro tiempo, un tiempo que no es de la impaciencia, sino de la madurez. El tiempo en que la fruta está lista para ser cosechada no lo determina el deseo del que quiere comerla, lo determina el proceso interno de la fruta misma, el proceso invisible que ocurre en el interior, mientras el exterior sigue pareciendo igual. Y esta es, quizá, la enseñanza más difícil de aceptar que contiene la teoría de la sincronicidad, que hay cosas que llegarán cuando estés listo para recibirlas, no cuando creas que estás listo, sino cuando realmente lo estés, y que la diferencia entre estas dos cosas, entre creer que estás listo y estarlo de verdad, suele ser exactamente el trabajo interior que todavía no has hecho, pero que el proceso de tu vida te está invitando a hacer. El título de este guión dice algo que es, al mismo tiempo, una promesa y una descripción precisa de cómo funciona la sincronicidad. Esto te encontrará en el momento adecuado. No en el momento en que lo quieras, no en el momento en que lo hayas planeado, no en el momento en que lo necesites con la desesperación del ego que siente que ya no puede esperar más. En el momento adecuado. En el momento en que la intersección entre lo que has llegado a ser y lo que necesitas recibir sea posible. En el momento en que lo que viene de afuera pueda encontrar en tu interior el terreno necesario para germinar. Esto no es fatalismo, no es pasividad. Es algo más sofisticado y más difícil de sostener que cualquiera de las dos cosas. Es la confianza activa. Es la disposición a seguir trabajando, a seguir creciendo, a seguir siendo honesto contigo mismo y comprometido con el proceso de tu desarrollo, mientras simultáneamente sueltas la necesidad de controlar cuándo y cómo llegan los frutos de ese trabajo. Es actuar sin apego al resultado, que es, como Jung sabía bien, la enseñanza central de las grandes tradiciones de sabiduría del mundo entero. Hay algo que Jung decía sobre la madurez psicológica que está directamente conectado con esto. Decía que una de las señales más claras de que la individuación está avanzando es la creciente capacidad de tolerar la ambigüedad, la capacidad de vivir en la pregunta sin necesitar responderla prematuramente, la capacidad de permanecer en el umbral entre lo que fue y lo que todavía no es, sin huir hacia atrás hacia la seguridad de lo conocido, ni precipitarse hacia adelante hacia cualquier cosa que alivie la tensión de la espera. Esta tolerancia a la ambigüedad no es pasividad, es una forma muy activa de presencia, requiere una enorme cantidad de coraje, porque el umbral es un lugar incómodo. El umbral es el lugar donde las viejas certezas ya no funcionan y las nuevas todavía no han llegado. El umbral es el lugar donde el ego se siente más amenazado y donde precisamente por eso la tentación de tomar decisiones precipitadas, de fabricar certezas artificiales, de cerrar la pregunta antes de que esté lista para ser cerrada, es más poderosa. Y sin embargo, es en el umbral donde la sincronicidad opera con mayor intensidad. Es en los momentos de mayor incertidumbre interior, cuando el ego ha aflojado su grip de control, cuando la mente está genuinamente abierta porque ya no sabe qué buscar, donde el mundo exterior parece poder hablar con mayor claridad, como si la rigidez del ego fuera también una barrera para la información que viene de esa dimensión más profunda de la realidad que Jung llamó el inconsciente colectivo. Necesito hablarte ahora de algo que la experiencia de la sincronicidad produce en las personas que la viven de manera genuina, algo que trasciende el mero asombro ante la coincidencia, produce una transformación en la relación fundamental que tienen con la realidad. Las personas que han vivido experiencias sincronísticas significativas, que las han reconocido como tales y que han tenido el rigor intelectual de tomarlas en serio sin caer en ninguno de los peligros que Jung identificó, suelen describir una transformación en su sentido básico de cómo funciona el mundo. Describen una disminución de la sensación de aislamiento existencial que es uno de los rasgos definitorios del sufrimiento moderno. Describen la emergencia de lo que solo puede llamarse confianza. No la confianza ingenua de quien cree que todo va a salir bien,
la confianza más profunda y más sobria de quien ha tenido evidencia directa, en su propia experiencia, de que no está completamente solo en su proceso. Jung llamó a esta sensación, con un término que tomó del teólogo Rudolf Otto, el sentimiento de lo luminoso, la experiencia de contacto con algo que está más allá del ego, algo que es más grande que la pequeña historia del individuo, pero que al mismo tiempo está profundamente conectado con ella, algo que produce simultáneamente asombro y humildad, una sensación de ser pequeño y al mismo tiempo de pertenecer a algo inmenso. Las tradiciones religiosas y espirituales de todas las culturas humanas han intentado preservar y transmitir el acceso a esta experiencia, y Jung creía que la pérdida de esta experiencia, la incapacidad de la cultura moderna secular de ofrecer a los seres humanos un acceso genuino a lo luminoso, era una de las fuentes más profundas del sufrimiento psicológico masivo que caracteriza a nuestra época. Porque el ser humano necesita sentido, no solo en el nivel intelectual donde construye teorías y narrativas sobre el mundo, sino en el nivel más visceral y más profundo donde experimenta su propia existencia como algo que importa, como algo que está conectado con algo más grande que sí mismo, como algo que no es simplemente el resultado fortuito de procesos ciegos que no van a ninguna parte. Y la sincronicidad, cuando se vive, cuando se reconoce, cuando se deja que haga su trabajo en la psique, ofrece exactamente esto, no como creencia impuesta desde afuera, no como doctrina que hay que aceptar en base a la autoridad de otro, sino como experiencia directa, como algo que ocurre y que en el momento en que ocurre, habla por sí mismo con una elocuencia que ningún argumento puede replicar. Quiero llevarte ahora a algo que tiene una relevancia directa para la manera en que vives tu vida cotidiana, porque todo lo que hemos estado discutiendo podría parecer abstracto, filosófico, interesante como especulación intelectual, pero distante de las decisiones concretas que tienes que tomar mañana por la mañana. Y sería un error dejarlo en ese nivel de abstracción. La pregunta práctica que se desprende de la teoría de la sincronicidad es esta. ¿Cómo cultivas la capacidad de reconocer estas conexiones cuando ocurren? ¿Cómo desarrollas la sensibilidad necesaria para percibir el significado en lo que de otro modo pasaría como ruido de fondo? La respuesta de Jung no era esotérica, era profundamente práctica, aunque requiere algo que la cultura moderna no valora suficientemente: atención. Requiere el hábito de prestar atención a lo que ocurre en tu interior con la misma seriedad con que prestas atención a lo que ocurre en el exterior. Requiere llevar un diario de sueños, requiere la disposición a detenerte cuando algo te llama la atención de una manera que no puedes explicar racionalmente, en lugar de seguir avanzando empujado por el impulso del hacer incesante. Requiere lo que los contemplativos de todas las tradiciones han llamado, con diferentes nombres pero con la misma intención, la práctica del silencio interior. No el silencio como ausencia de sonido exterior, aunque eso también ayuda. El silencio como la capacidad de bajar el volumen del ruido mental ordinario, de las preocupaciones y los planes y los juicios y las narrativas que ocupan sin descanso el centro de la atención consciente, lo suficiente para que la voz más suave y más profunda que viene del inconsciente pueda ser escuchada. Porque las sincronicidades no siempre llegan con la espectacularidad del escarabajo que se choca contra la ventana en el momento exacto. A veces llegan de maneras mucho más sutiles. A veces son una frase que escuchas en una conversación que no iba dirigida a ti, pero que responde exactamente a la pregunta que estabas formulando interiormente. A veces son una imagen que aparece en un sueño la noche antes de un evento significativo. A veces son una sensación en el cuerpo, una contracción o una apertura que te indica que algo en lo que está ocurriendo tiene un significado que trasciende la superficie. Y si no has cultivado la atención necesaria para percibir estas señales, no es que no estén llegando, es que no las estás recibiendo, es que el volumen del ruido ordinario es demasiado alto para que puedas escuchar lo que se está comunicando en una frecuencia más baja.
Jung practicó durante décadas lo que llamaba la imaginación activa, una técnica que consiste en entrar en un estado de atención relajada y permitir que las imágenes del inconsciente emerjan y se desarrollen, sin dirigirlas, pero tampoco sin abandonarse completamente a ellas, manteniendo una presencia consciente que observa, que dialoga, que se relaciona con lo que emerge. No es una técnica de relajación, no es visualización guiada, es algo mucho más exigente y mucho más rico. Es una práctica de relación con las propias profundidades que con el tiempo hace porosas las fronteras entre el consciente y el inconsciente y crea las condiciones para que la sabiduría de las profundidades pueda informar las decisiones de la vida cotidiana. Permíteme ahora traer todo esto hacia el punto central de lo que quiero dejarte con este guión, el punto que justifica el título, el punto que, si lo escuchas de verdad y lo dejas aterrizar en el nivel donde puede hacer su trabajo, tiene el potencial de transformar algo fundamental en la manera en que te relacionas con el tiempo y con el proceso de tu propia vida. Hay cosas que te están buscando, no en un sentido metafórico vago, en un sentido que Jung describiría como psicológicamente real, que es el único sentido que le importaba. Hay encuentros que están esperando el momento adecuado, hay revelaciones que están madurando en la oscuridad de tu inconsciente, hay posibilidades que se están organizando en esa dimensión de la realidad donde lo interior y lo exterior no están tan separados como crees. Y llegarán, no si te quedas quieto esperando, no si abandonas la responsabilidad de seguir creciendo y trabajando y siendo honesto contigo mismo. Llegarán como consecuencia de ese trabajo. Llegarán en el momento en que hayas llegado a ser quien necesitas ser para poder recibirlas. Llegarán en el momento en que la intersección entre lo que eres y lo que necesitan encontrar sea posible. No hay manera de saber cuándo será ese momento, y ese no saber es exactamente la tensión que el ego no puede tolerar y que sin embargo la psique más profunda te está pidiendo que aprendas a habitar, porque es en esa tensión, en esa zona de incertidumbre activa, donde se hace el trabajo que hace posible la llegada de lo que todavía no ha llegado. Jung escribió en una carta, hacia el final de su vida, algo que me parece necesario compartir contigo. Escribió que la vida no tiene sentido en el sentido de que algún plan predeterminado se esté desarrollando de manera mecánica. Tiene sentido en el sentido de que hay una profundidad en la existencia humana que es inagotable y que cada paso hacia esa profundidad abre posibilidades que desde la superficie no podían verse, y que los momentos de sincronicidad son, entre otras cosas, señales de que te estás moviendo en esa dirección, de que estás descendiendo, de manera que tiene algo de inevitable y algo de elegido, hacia las capas de la realidad donde las cosas se vuelven más ricas, más complejas, más vivas. Eso que estás buscando también te está buscando a ti. Esa persona, ese trabajo, esa comprensión, esa sanación, esa libertad que sientes que debería ser tuya y que por alguna razón siempre parece estar justo fuera de tu alcance, no está esperando pasivamente al otro lado de una barrera que tú tienes que derribar a fuerza de voluntad y esfuerzo. Está participando activamente en el proceso. Está acercándose desde su propia dirección, y el momento en que se encuentren no será el resultado de ninguna maniobra estratégica tuya, será el resultado de que ambos, tú y lo que buscas, habrán llegado al mismo punto al mismo tiempo, porque el proceso que opera en la profundidad de la realidad, el proceso que Jung llamó sincronicidad, habrá hecho posible ese encuentro. Tu tarea no es controlar ese proceso. Tu tarea es ser partícipe en él con toda la honestidad, toda la atención y todo el coraje que eres capaz. Tu tarea es ser tan genuinamente tú mismo como puedas, en cada momento, en cada elección, en cada encuentro. Tu tarea es hacer el trabajo interior que sabes que necesitas hacer, aunque nadie te vea hacerlo y aunque sus frutos no sean inmediatamente visibles. Y entonces, en el momento que no podrías haber predecido, de la manera que no podrías haberte imaginado, algo ocurrirá. El escarabajo chocará contra la ventana, el libro caerá abierto en la página correcta, la persona dirá exactamente lo que necesitabas escuchar.
El camino que no podías ver se volverá de repente visible, y reconocerás ese momento no porque alguien te lo haya explicado, sino porque algo en ti, algo que está más allá del ego y de sus cálculos y de sus miedos, lo reconocerá con la certeza silenciosa de lo que siempre supo que estaba por venir. Esto te encontrará, en el momento adecuado, como siempre ha sido, como siempre será.